Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Hoy nos adentraremos en un viaje en el tiempo, a la cuna de una idea que transformaría el mundo, la democracia. Hoy no hablaremos de Pericles en su edad de oro, ni de Sócrates cuestionándolo todo. Nos remontaremos un poco antes, a finales del siglo VI a.C., a una Atenas convulsa, recién liberada de la tiranía, pero peligrosamente cerca de caer en otra o en una guerra civil. Es en este crisol de incertidumbre donde emerge una figura astuta, un aristócrata con una visión radical, Clístenes de Atenas. Su historia no es solo la de un político, sino la del arquitecto que sentó las bases firmes de la democracia ateniense. Imaginen Atenas alrededor del 510 AC. Los hermanos tiranos, Hipias e Hiparco, hijos de Pisístrato, habían gobernado durante décadas. Hiparco fue asesinado, y su hermano Hipias, que inicialmente fue un gobernante relativamente benigno, se volvió paranoico y cruel. Finalmente, con ayuda espartana, una ironía que veremos repetirse, Hipias fue derrocado. Atenas era libre. Pero, ¿libre para qué? La vieja aristocracia, las familias poderosas con sus rencillas ancestrales, estaban listas para retomar el control. Aquí entra en escena Clístenes. Pertenecía a la prominente familia de los Alcmeónidas, una familia con una historia bastante accidentada. De hecho, sobre ellos pesaba una antigua maldición, la maldición de los Alcmeónidas, por una masacre sacrílega cometida por sus antepasados generaciones atrás. Esto era algo que sus enemigos políticos, y vaya que los tenía, no dudaban en recordarle al pueblo. Su principal rival en este momento era otro aristócrata llamado Iságoras. La lucha por el poder entre Clístenes e Iságoras fue feroz. Inicialmente, Iságoras pareció llevar la delantera. Logró ser elegido arconte, el principal magistrado de Atenas, en el 508 a.C. Y aquí viene una anécdota que demuestra lo despiadada que podía ser la política ateniense. Iságoras, sintiéndose fuerte, decidió jugar una carta peligrosa. Llamó a sus amigos espartanos. El rey espartano Cleómenes I, un viejo conocido, marchó sobre Atenas con una pequeña fuerza. Iságoras, respaldado por los espartanos, intentó purgar la ciudad, exiliando a 700 familias, incluyendo, por supuesto, a Clístenes y sus partidarios alcmeónidas, usando la vieja excusa de la maldición familiar. Parecía el fin para Clístenes. Pero Iságoras y Cleómenes cometieron un error garrafal, intentaron disolver el consejo existente, la boule, que aunque no era democrático en nuestro sentido, representaba una estructura de gobierno más amplia que la simple oligarquía que Iságoras quería imponer. Y el pueblo ateniense reaccionó. Por primera vez, quizás, de forma tan masiva y espontánea, los ciudadanos comunes se levantaron. Sitiaron a Cleómenes e Iságoras en la Acrópolis. Durante 2 días, la tensión fue máxima. Finalmente, los espartanos y sus aliados atenienses tuvieron que rendirse y se les permitió marcharse bajo una tregua. Iságoras fue con ellos, su carrera política en Atenas, acabada. Las 700 familias exiliadas, con Clístenes a la cabeza, fueron llamadas de vuelta triunfalmente. Este fue el momento crucial. Clístenes había visto el poder del demos, del pueblo. Ya fuera por convicción genuina, por pragmatismo político para asegurar su propia posición contra futuras amenazas aristocráticas, o una mezcla de ambas, Clístenes se embarcó en una serie de reformas que cambiarían Atenas para siempre. No fue tanto una invención de la nada, sino una reorganización profunda y brillante de las estructuras existentes. Su reforma más radical y quizás la más ingeniosa fue la reorganización de la ciudadanía. Antes, Atenas estaba dominada por 4 tribus jonias tradicionales, basadas en lazos de parentesco y fuertemente influenciadas por las familias aristocráticas locales. Clístenes abolió este sistema. Imaginen la audacia. En su lugar, dividió el Ática, el territorio de Atenas, en unas 139 unidades geográficas pequeñas llamadas demos, singular demos. Estos eran los pueblos y barrios. Ser ciudadano ahora significaba estar registrado en un demos.
Tu identidad cívica ya no venía de tu linaje noble, sino de tu lugar de residencia. Luego, agrupó estos demos de una manera increíblemente astuta. Creó 10 nuevas tribus, y cada tribu era una especie de microcosmos del Ática. Cada una estaba compuesta por 3 partes, llamadas tritis, una de la ciudad, una de la costa y una del interior. Esto fue un golpe maestro contra el localismo y el poder de las facciones aristocráticas regionales. Ya no podías tener una tribu dominada por una sola familia poderosa de una zona específica. Los ciudadanos de diferentes regiones, con diferentes intereses, ahora estaban unidos en la misma tribu, forzados a cooperar y a pensar en términos más amplios, más atenienses. Con estas nuevas tribus como base, Clístenes reformó el consejo, la Boule. Ahora sería el consejo de los 500. Cada una de las 10 tribus aportaba 50 miembros, elegidos por sorteo anualmente entre los ciudadanos mayores de 30 años. Por sorteo. Esto era fundamental, se creía que el sorteo reflejaba la voluntad divina y, más prácticamente, prevenía la corrupción y el dominio de los ricos y elocuentes que podrían ganar elecciones fácilmente. Esta boule preparaba la agenda para la asamblea, la eclesía, donde todos los ciudadanos varones podían participar y votar directamente las leyes. La eclesía ya existía, pero las reformas de Clístenes le dieron un poder mucho más efectivo y organizado. Y aquí viene otra de sus innovaciones más famosas, aunque quizás no tan central a la estructura democrática como las tribus o la boule, pero ciertamente la más curiosa, el ostracismo. Una vez al año, la asamblea podía decidir si celebrar un ostracismo. Si votaban que sí, se convocaba una sesión especial donde los ciudadanos escribían en un trozo de cerámica un ostracón, el nombre del político que consideraban una amenaza para la democracia. Alguien que acumulaba demasiado poder o que parecía aspirar a la tiranía. Si un hombre recibía al menos 6.000 votos, era exiliado por 10 años. No perdía sus propiedades ni su ciudadanía, era un exilio honorable, por así decirlo, pero se le apartaba del juego político. La idea era ser una válvula de seguridad, una forma de desactivar las tensiones políticas antes de que llevaran a la violencia o a la tiranía. No era un castigo por un crimen, sino una medida preventiva. Imaginen el drama de esas votaciones, esperando a ver qué nombre salía más veces en esos humildes trozos de cerámica. Se han encontrado miles de estos ostraca en excavaciones, con nombres de figuras famosas como Temístocles o Arístides. Es interesante notar que Clístenes, después de implementar estas reformas trascendentales alrededor del 508 al 507 AC, prácticamente desaparece del registro histórico. No sabemos mucho más de su vida posterior. Es como si hubiera puesto en marcha esta increíble maquinaria y luego se hubiera retirado, dejando que funcionara por sí misma. Sus reformas no crearon una democracia perfecta ni instantánea. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros residentes, metecos, seguían excluidos. La aristocracia no desapareció, y la política ateniense siguió siendo un hervidero de ambición y rivalidad. Pero Clístenes sentó las bases. Creó un sistema donde una porción mucho más amplia de la población tenía voz y voto, donde la identidad cívica se basaba en la participación y no solo en el nacimiento. Rompió el poder de las viejas facciones y fomentó una nueva unidad ateniense. Llamó a su sistema isonomía, igualdad ante la ley, más que democratía, pero fue el paso decisivo hacia lo que hoy reconocemos como la primera democracia del mundo. El legado de Clístenes es inmenso. Sin sus reformas, es difícil imaginar el florecimiento cultural y político de la Atenas del siglo V a.C., la Atenas de las guerras médicas, de Pericles, de los grandes dramaturgos y filósofos. Él fue quien tomó una ciudad al borde del abismo y, con una mezcla de audacia, astucia y quizás una fe genuina en el poder del pueblo, la puso en un camino completamente nuevo. Un camino que, con todas sus imperfecciones, sigue inspirando al mundo más de 2 milenios y medio después. Clístenes no solo fue un reformador, fue, en muchos sentidos, el padre de la democracia ateniense. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua Atenas, explorando la figura crucial de Clístenes y el nacimiento de la democracia.
Una historia que nos recuerda que las grandes ideas, a menudo, nacen en tiempos de crisis, impulsadas por individuos valientes dispuestos a desafiar el statu quo.